Estás viendo infinito. Abre tu mente. He visto en el cielo como líneas luminosas. Un objeto luminoso pasaba volando velozmente. Hay cosas extrañas en el cielo, movimientos armónicos y geométricos. Con mi telescopio no pude seguirles. Hasta principios del siglo XVI dominaba la concepción tolemaica o geocéntrica. La Tierra se consideraba el centro del universo, lo cual concordaba con la imagen bíblica del hombre. Posteriormente, toma predominio el sistema copernicano, según el cual el Sol, la Tierra y los demás cuerpos del sistema solar se encuentran en una región del universo infinito. Muchos estudiosos lanzan hipótesis sobre la existencia de otras formas de vida. Los objetos voladores no identificados, también denominados ovni, no son otra cosa que potentes máquinas provistas de poderes que nosotros desconocemos, capaces de navegar de una dimensión a otra, sin los problemas que nosotros tenemos. Se trata de una nave espacial que viaja en el tiempo y fuera del tiempo, y que va más allá de los confines de nuestra ciencia. Hablamos de seres pluridimensionales, que viajan de una dimensión a otra, así de sencillo. En cuanto a nuestro sistema solar, hace unos 5.000 millones de años, en un pequeño ángulo del universo, dentro de la Vía Láctea, se produjo un hecho totalmente normal para la vida del cosmos, pero extraordinario para nuestra vida. Una supernova, una estrella a punto de morir, sufrió una enorme explosión que dio vida a una serie de fenómenos que llevaron a la creación de nuestro sistema solar: el Sol, los 9 planetas que giran a su alrededor, los satélites y los asteroides. Casi con seguridad, en muchas otras partes del universo han sucedido y siguen sucediéndose fenómenos de este tipo, lo cual supone nuevas esperanzas para la aparición de otras formas de vida que, según las hipótesis formuladas por los científicos, en un pasado remoto ya estaban presentes o también podrían estarlo en el futuro. Por ejemplo, Venus es el planeta que en el momento de su creación más se asemejaba a las condiciones de la Tierra, tanto por sus dimensiones como por la composición y su distancia al Sol. Hoy es muy distinto de nuestro planeta y esperamos que no sea una muestra del futuro que le espera a nuestra Tierra. Cuando hablamos de una dimensión extraterrestre, ultraterrena, no hablamos de cosas lejanísimas, hablamos de cosas muy cercanas al hombre. Solo con una preparación en la Tierra, definida una escuela por los hermanos del espacio, nosotros desde aquí podemos dar el gran salto, entrar en la dimensión donde están estos seres de luz, porque son seres de luz. Probablemente en Marte existen estos seres, como seguramente también haya alrededor de los planetas de Júpiter. En mi opinión, estos seres son los que se pondrán oficialmente en contacto con la humanidad. Ya existen en el planeta Tierra, pese a lo que piensen nuestros científicos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff.
Liftoff of the Titan III rocket with the Mars Observer and America's return to the Red Planet. Otro planeta que se debe tener en cuenta es Marte. Gracias al éxito de la misión con la sonda que ha liberado en Marte un robot explorador, se ha descartado la existencia de seres vivos, pero también se ha confirmado que en el pasado el planeta debía tener extensiones de agua, un clima más cálido y seguramente alguna forma de vida primordial. En este espacio, con millones de estrellas y galaxias, ¿acaso no es posible que haya alguien que esté pensando lo mismo? ¿Es la vida un fenómeno exclusivo de la Tierra o tal vez no? Si hubiese otra forma de vida en otro planeta, ¿se parecería a la nuestra? Desde hace mucho tiempo se ha intentado responder a estas preguntas, tratando de captar posibles señales de radio procedentes de distintas estrellas. Blue Book Project, programa de investigación de la Aeronáutica Militar de los Estados Unidos, puesto en marcha en 1952 con el fin de encontrar una explicación científica al avistamiento de ovnis. Se sospecha fuertemente de desorientación y encubrimiento. En Sdalen hay avistamientos grandiosos. Se ven luces que aparecen constantemente, todos los días, todas las noches, a todas las horas. Son realmente fenómenos muy interesantes los que se están produciendo en Escandinavia. Este es uno de los signos realmente importantes. Y luego están los círculos en los campos que, a nuestro entender, son símbolos de curación, pero de curación espiritual. Son pictogramas, como los llaman los investigadores. Pero nosotros los podemos definir como mandala. ¿Quién los hace? Bien, la respuesta es más que obvia. Yo creo que quienes no quieren comprender es porque en realidad no tienen ninguna intención de comprenderlo, porque resulta evidente y claro que los círculos de los campos de trigo no son sino manifestaciones de seres cósmicos que desean y que intentan comunicarse con nosotros a través de señales y que cada vez habrá más, porque además está cambiando algo muy importante en el planeta. Se está produciendo una transformación energética del planeta, pero también nosotros estamos cambiando, ya que estamos estrechamente unidos a la energía de la Tierra. Somos uno, no estamos separados. No se puede hablar de separación, como creemos. Esa separación la hemos creado nosotros, contaminando arriba y abajo, en la Tierra, en el universo. Nuestras naves espaciales arrojan muchísima basura, con frecuencia y sin preocuparse. Hemos incluso llegado a contaminar más allá de la Tierra. Siguen con atención el comportamiento de nuestros políticos y los daños que hemos acabado por crear a nuestro alrededor. El fenómeno de los círculos en los campos de trigo se remonta a 1978. El cultor que estaba trillando su campo de trigo con la trilladora dentro de una composición circular. Las espigas estaban perfectamente plegadas en el sentido de las agujas del reloj y formaban una circunferencia. Al continuar con su trabajo, el agricultor se topó con una serie de círculos cada vez más pequeños y entonces comprendió que juntos conformaban una enorme figura. El caso fue olvidado hasta que en 1981 volvió a surgir una nueva oleada de círculos en el trigo. Al divulgarse, el fenómeno incitó a científicos de todo el mundo a encontrar una explicación lógica. Se empezó a documentar la centena de círculos en los campos de trigo, crop circle en inglés, que aparecían de forma misteriosa. En 1985, centenares de imágenes acompañadas de cierta documentación demostraron que el fenómeno tenía dimensiones mundiales. La elevada cantidad de microondas en el interior de las cosechas hizo que se asociaran con los fenómenos ovni. Si bien a esta teoría sucedieron muchas otras, la más fiable asociaba siempre los círculos al aterrizaje de astronaves alienígenas. La actitud de la mayoría de los científicos consiste en afirmar que, dado que existen leyes generales que son válidas en todos los puntos del universo, o casi, se puede pensar perfectamente que un fenómeno acaecido en un punto pueda verificarse en otro.
Además de con radiotelescopios, se sigue investigando con sondas espaciales cada vez más sofisticadas. Naturalmente se espera que haya otros escuchando en el espacio y que empiecen a recibir nuestras señales. También nosotros los terrestres enviamos de forma voluntaria una enorme cantidad de señales radiotelevisivas al cosmos desde hace más de 60 años, cuando se inventó la televisión, e incluso ya antes con las ondas de radio, aunque estas últimas son menos potentes. Pero no es con esas señales con las que se nos puede captar, sino con los radiofaros que envían intencionadamente mensajes codificados a gran distancia. De todo el mundo llegan noticias de hechos misteriosos, o por lo menos extraños, fenómenos inexplicables, señales de ovnis. La primera cosa extraña que los estudiosos llevan años examinando son las construcciones antiguas, como por ejemplo las columnas de piedra de Stonehenge. El monumento megalítico de Stonehenge se utilizaba en la antigüedad para localizar el solsticio de verano y de invierno. Un observador, situado en el centro del círculo principal de piedras de Stonehenge, veía salir el sol en el solsticio de verano a través de un pasillo de gran precisión que continuaba fuera del círculo. El alba y la puesta de sol del solsticio de invierno se enmarcaban, sin embargo, en otras piedras situadas en el interior del círculo. Lo que resultaba extraño es que el monumento está tan bien proyectado que hace pensar que se hizo con ayuda de civilizaciones más avanzadas, tal vez extraterrestres. Entre las pirámides de Teotihuacán, en México, se perciben extrañas sensaciones esotéricas. Antiguas tradiciones evocan con sus ritos presuntas visitas de extraterrestres. La gente cree en su regreso. La sensación se extiende incluso a las regiones peruanas, donde se sigue transmitiendo la historia de Inquechua, el hijo del sol. Un hombre pregunta a su presunto dios, ¿qué haces aquí? A lo que el otro responde, he venido a estudiaros. La floreciente civilización se extinguió de forma improvisada y por motivos desconocidos, pero los antiguos incas que provenían de las estrellas habían prometido regresar a la Tierra. En Perú hay señales que se extienden a lo largo de kilómetros. ¿Son acaso pistas de aterrizaje para vehículos extraterrestres? ¿Y la Tierra qué peligros ha corrido o correrá por la visita de extranjeros? ¿Quiénes son los investigadores de OVNI? ¿Qué hacen? ¿Qué buscan? Los militares se movilizan, los científicos se entusiasman, los técnicos archivan indicios, fotografías, películas, todos buscan pruebas. Se diseñan los equipos de identificación de los objetos avistados, los ovnis. Se crean facultades especializadas en los fenómenos de entrada en la atmósfera, encargadas de ordenar todos los casos de observaciones. FLAP. Concentración de un número elevado de avistamientos en una zona y espacio de tiempo determinados. Fue un gran avistamiento. Jamás podré olvidarlo. Ha marcado mi vida. Ha marcado mi propia relación, digamos,
íntima, espiritual, mental, una relación de corazón con estos seres. Era por la tarde, alrededor de las 4:30. Estábamos en un pueblecito famoso de la zona del Etna. Acabábamos de desembarcar en Sicilia. Estábamos muy cansados y nos dedicamos a observar el panorama a nuestro alrededor. De repente vimos un objeto que salió de la montaña del Etna, de la central, y empezó a dar botes. Avanzó y luego retrocedió. Tenía un movimiento silencioso, como si flotase en el aire. Estábamos medio maravillados y medio asustados. Se acercó a nosotros y vimos que, en un determinado momento, se había convertido en una luz tremenda, grandísima, inmensa. Se nos acercaba y parpadeaba. El objeto parpadeaba. Era luminosísimo, una luz que no podría describir, una luz indescriptible, tan grande como una estrella gigante. A simple vista debía ser grande. Era como 3 o 4 veces más grande que la Luna con el tamaño que la vemos desde aquí. Nosotros hacíamos gestos y ellos respondían. Ellos respondían a nuestros gestos. Yo por dentro sentí una gran oleada de amor, una sensación de paz, de alegría, tanto que grité: «¡Venid a buscarme!». Había un amigo conmigo que decía: «No, estás loco». Regresaremos con más Infinito OVNI. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Continuamos con Infinito OVNI. UFO Crash. Incidente de uno o más ovnis provocado por distintas causas, como un abatimiento, fallo, error de navegación. IR. Encuentros extraterrestres. Abducción. Secuestro de seres humanos por parte de alienígenas. Documento acerca de un incidente de un platillo volante. Acerca de un intento de contacto con un terrestre. Acerca de un secuestro por parte de extraterrestres. Estos acontecimientos extraordinarios contribuyeron a disminuir momentáneamente la tensión que existía entre Estados Unidos y Rusia. Era ya la época de la Guerra Fría, pero los soviéticos sospechaban que eran cosas fuera de lo normal y acusaban a los americanos de espionaje con máquinas secretas. Los americanos, por su parte, pensaban justo lo contrario. De hecho, los estadounidenses habían conseguido construir un platillo volante que había costado varios miles de millones de dólares, una verdadera maravilla de la física, pero que solo consiguió volar a una altura de 2 metros alrededor del laboratorio secreto. En los años 70, cuando los avistamientos pasaron al dominio público, los testigos salieron a la luz, multiplicándose por todo el planeta. En muchas ocasiones se trataba de testigos creíbles y competentes, como por ejemplo pilotos y tripulaciones de vuelos civiles. Cover up, voto de silencio. Estrategia adoptada de común acuerdo por las potencias mundiales, que consiste en archivar cualquier prueba de la existencia de ovnis. El 14 de abril de 1977, el radar de control de vuelo informa al capitán de Swissair que le sigue algo. El hecho se archivó rápidamente. En 1980, un piloto de un caza finlandés sigue a un ovni. Pero, ¿a qué se parecen los objetos voladores? ¿A qué distancia se encontraban? El piloto responde siempre del mismo modo a la serie de preguntas. Afirma haber notado una fuerte sensación de calor y el radar de bordo se había vuelto loco al seguir 2 luces blanquecinas que seguramente pertenecían a cuerpos sólidos. Los investigadores sinceros, las personas honestas que aman este tema, no buscan hacer carrera, no buscan la gloria ni el poder.
No buscan estos valores que nosotros, que ellos llaman efímeros. Nosotros somos investigadores sinceros de la verdad que hay en nosotros. Queremos que los seres de otras dimensiones se pongan en contacto con nosotros. Su conocimiento de la ciencia está estrechamente ligado al conocimiento de sí mismos. 1997, Ucrania. Un director de cine tiene la oportunidad de filmar uno de los avistamientos más importantes que se han clasificado de forma oficial: avistamiento de ovni, objeto volador no identificado. 10 de septiembre de 1997. Poco antes de las 22 horas, durante una fiesta de cumpleaños, una videocámara registra una estela que parece caer sobre los Apeninos de Parma. Se pensó que era un accidente de avión que activó una operación de rescate a gran escala que terminó la noche siguiente sin éxito. MIB, Men in Black, hombres de negro, agentes de organizaciones secretas poco precisas, intervienen de forma puntual después de cada encuentro, destruyendo pruebas e intimidando a los testigos. Es que como está muy brillante, nomás estoy grabando de cuenta que una luz. Esta excepcional filmación fue realizada por un amateur en Ciudad Juárez, México. La secuencia fue secuestrada por las autoridades. Por fin hoy, un grupo de periodistas ha tenido acceso a las imágenes y las han hecho públicas. Voy a bajarle. Ay, pero eso es Un caso de avistamiento en masa en Tbilisi, Georgia, durante un concierto. Julio de 1999, un periodista recoge el testimonio de un agricultor residente en Budrio que, a campo abierto, ha fotografiado un objeto volador extraño con forma ovalada que se movía a distinta velocidad sobre los campos cultivados. El objeto luminoso desapareció de repente hacia arriba. En 1979, la Academia Americana de las Ciencias publicó un dossier oficial acerca de los ovni, tras haber investigado unos 250 casos de avistamientos. Algunos muy misteriosos, pero también bastante creíbles, ya que les sucedieron a pilotos militares y astronautas. En la mayoría de los casos, el informe concluía con inexplicable. Majestic 12, grupo secreto estadounidense que opera sin el conocimiento del Congreso y las instituciones oficiales. Los ovni no han sido nunca una novedad en la historia del hombre. A pesar de que, si bien muchas eminentes autoridades del ámbito de la ciencia y la política están convencidas de su existencia, hasta hoy, según los investigadores, todavía no se ha presentado ninguna prueba convincente. Los testimonios, se afirma, pueden ser fruto de la imaginación. Las fotografías y filmaciones pueden ser falsas o simplemente ser retratos de raros acontecimientos astronómicos o meteorológicos. Incluso si a menudo los acontecimientos invocados son extraños e insólitos por aquello que tratan de explicar. Pero, ¿qué sucedería si uno de esos ovnis imaginarios se estrellase contra la Tierra en un lugar accesible para las fuerzas aéreas y terrestres de un país civilizado? ¿Cómo actuaría el gobierno de tal país? ¿Redactaría un comunicado de prensa para informar a todo el mundo? ¿O intentaría ocultar el hecho, tapando las fugas de noticia y silenciando a los eventuales testigos? Debunking. Descrédito sistemático de los testimonios y testigos de avistamientos de ovnis, así como de las organizaciones ufológicas y de sus investigadores. Hay una inmensa pluralidad de mundos habitados. Seguramente son seres muy distintos a nosotros, pero, por Dios, no son tan monstruosos como muchos se empeñan en hacernos creer. Son seres que a lo mejor tienen una boca diminuta y 6 dedos, y que tal vez midan, no sé,
digamos 3 metros, 4, incluso 6 metros. Hay distintos tipos de seres porque el universo es inmenso. Esto es, no podemos decir que existe, que se han dejado ver cierto tipo de seres y que entonces, por eso, el resto son todos iguales. Hay distintos tipos, hay una variedad grandísima. Pero, ¿cuál podría ser el combustible que utilizan las naves extraterrestres para realizar viajes interestelares? El magnetismo hidrodinámico podría generar el tipo de propulsión empleada por los aparatos espaciales. Los experimentos realizados en los laboratorios del SNRS demuestran cómo la fuerza producida sobre un objeto con determinada geometría aerodinámica puede hacer que éste supere la barrera del sonido manteniendo la velocidad constante, sin producir el clásico estallido y sin sufrir ningún daño. Esto podría explicar la silenciosidad de los ovni. Otro experimento muestra cómo la propulsión ioniza el aire alrededor del objeto, produciendo rayos infrarrojos y ultravioleta. EVE, entidad biológica extraterrestre. El contacto del que se habla desde hace tantos años, el contacto global, probablemente se producirá, pero cuando ellos lo consideren necesario. Nosotros no podemos saberlo. Ellos obedecen a las leyes del cosmos, pero el contacto supondrá un gran salto evolutivo y cualitativo de la humanidad. No se producirá de forma casual, tendrá lugar seguramente. Sin embargo, con el aumento de los avistamientos, los astrónomos están cada vez más convencidos de la autenticidad de las pruebas. La acusada incredulidad y falsedad de los dirigentes se transforma en la persecución de los testigos de hechos celestes. Aunque también es cierto que las personas pueden equivocarse. Muchos objetos pueden dar lugar a equívocos. Para empezar están los aviones y helicópteros. A veces puede que estén realizando ejercicios nocturnos. También pueden ser fragmentos de satélites que al entrar en la atmósfera se incendian, como los meteoros. Y luego están los propios meteoritos. Una decena de veces al año se producen lluvias de meteoritos, las llamadas estrellas fugaces. También puede tratarse de fenómenos eléctricos en la atmósfera, por ejemplo, ondas hidromagnéticas que, reproducidas en laboratorio, parecen verdaderamente una formación de platillos volantes. Pero existen muchísimas fotografías en las que aparecen objetos extraordinarios con forma de disco, de puro, de cono, que parecen vehículos espaciales desconocidos. En una reciente investigación, un periodista estadounidense estudia a fondo varios ejemplos de fotografías de estos años, declarando después no haber visto ninguna imagen que pareciese auténtica. Sin embargo, las fotos habían sido analizadas en laboratorios especializados que las habían declarado auténticas.
A favor de la teoría de posibles visitas de extraterrestres, existe una imponente colección en vídeo realizada por cineastas improvisados. Recientemente se ha podido visionar una selección que, al parecer, ha sido prudentemente censurada por las autoridades. Realizadas en 3 lugares diferentes, en la Ciudad de México, en Puebla y en Monte Unzen, Japón. Un suceso verdaderamente extraordinario. Japón, un camarógrafo aficionado, pudo captar al ovni que se había visto en las ciudades de México y Puebla durante el eclipse. Se puede observar al objeto suspendido sobre el Monte Unzen. Al amplificarlo, los técnicos japoneses descubrieron que era el mismo ovni que se había grabado en México. Un evento que no tiene precedente en la historia. La grabación se tomó en el Zoo de Sydney. Lo más destacado de la filmación es que, además de los ovni, aparecen varios puntos de referencia en la Tierra, como las instalaciones del zoo y el árbol, en la parte final de la grabación, detrás del cual se aprecia claramente el objeto con un halo rosado debido a la energía electromagnética que lo mueve. En los primeros fotogramas hay una persona que indica la dirección del objeto propiamente dicho, confirmando que también otras personas han observado el fenómeno. Acerca de la naturaleza de los fenómenos ovni existen numerosas hipótesis. La más conocida es la explicación extraterrestre, según la cual los objetos voladores no identificados son astronaves procedentes de otros mundos. La posibilidad de que exista vida inteligente más allá de la Tierra es un tema que siempre atrae y divide a los científicos y fascina a la gente. Nuestro cine está estrechamente ligado a una mentalidad bastante común a nosotros, los habitantes de la Tierra. Estamos acostumbrados a pensar que los habitantes del universo se dedican a viajar por el espacio dispuestos a conquistar. En realidad, a los seres que yo conozco, no les interesa conquistar nada. De la fantasía a la realidad hay, en definitiva, un gran salto, una gran diferencia. Los informes oficiales de las autoridades insisten en afirmar que faltan pruebas que confirmen de forma irrefutable las tesis sobre los visitantes del espacio y no consideran realistas muchas de las creencias acerca de la forma de las astronaves, platillos volantes o puros giratorios, ni sobre la presencia de extraterrestres bajitos y verdes. Junto a la hipótesis extraterrestre, se han desarrollado otras teorías más exóticas. Estas teorías se divulgan para incitar la alternativa a aquello que resulta cómodo definir como irracional, pero obviamente forman parte de la fantasía y de la especulación científica. Otra hipótesis política niega, por el contrario, toda causa extraordinaria y declara que se trata de vehículos experimentales, más o menos secretos, de fenómenos atmosféricos todavía desconocidos o simplemente de confusiones por parte de los testigos debido al efecto del mito de los ovnis. Así, las autoridades han establecido que, con los conocimientos actuales, no existen pruebas concretas en favor de la teoría de los visitantes, y que los propios datos recabados no son suficientes para emprender una investigación seria, dada la fragmentación e imprecisión de los mismos. El verdadero problema que se plantea con los acontecimientos relacionados con inteligencia alienígena es la enorme variedad de razas de las que hablan los testigos de encuentros extraterrestres, en donde, siendo el hombre el punto de inicio con el que se mide cada cosa, se crea la exigencia de una nueva unidad de... Si alguien está haciendo visitas a nuestro planeta y más de 4 millones de personas en América y casi 1 millón en Italia aseguran haber sido secuestradas, más que conocer el tipo de nave en que se los llevaron, sería interesante saber quién se los llevó y sobre todo, ¿por qué? ¿Cómo se vive al otro lado del cielo? ¿Qué comen? ¿Qué piensan? ¿Cómo se divierten? ¿Qué es importante para ellos?
catalogando las razas alienígenas a través de las narraciones de los testigos de encuentros, se llega a la conclusión filosófica de que el Homo sapiens no es la última etapa de nuestra evolución como raza humana. Más bien parece que más adelante nos esperan agradables sorpresas, si sobrevivimos. Los seres de luz son todos aquellos que logran entrar, que logran fluir de un mundo material a un mundo espiritual, un mundo de luz. Todos nosotros somos seres de luz. Ellos también lo son, solo que ellos lo saben y nosotros todavía no. Es posible que en el pasado estos seres hayan sido confundidos con mensajeros divinos, pero no hay mucha información acerca de su fisiología. Parecen seres con dificultades reproductivas. Parecen interesarse por un intercambio cultural con los humanos. Regresaremos con más Infinito OVNI. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Continuamos con Infinito OVNI. Exogamia. Relación sexual entre un alienígena y un humano. Cuando algunos secuestrados o simplemente contactados se han decidido a pedir acción, ellos han hecho referencia a un pasado en el que corrieron el riesgo de autodestruirse debido a un exceso de pasiones violentas. Poseen pequeñas astronaves de exploración y grandes naves destinadas a exploraciones largas y a la defensa de sus territorios. Cuentan con dispositivos para ocultar las astronaves e incluso personas. Tienen una notable capacidad telepática y son capaces de adoptar el aspecto que más les agrada. Los ojos, normalmente cubiertos por lentes oscuras, son grandes, inclinados, y se extienden hacia los lados del cráneo. Todo ello les confiere un aspecto un tanto inquietante. Pero, ¿existen realmente los platillos volantes y los alienígenas? ¿Se advierte en el aire el temor a una guerra o invasión? ¿O solo se siente la necesidad de algo mágico como contraposición a la racionalidad cotidiana? Londres. Ufólogo denuncia en un libro que el gobierno dispone de pruebas sobre la existencia de alienígenas. Toscana. Avistamiento de globo luminoso. Pekín. Se avistan y fotografían 4 ovnis. Arizona. Avión militar desaparece secuestrado por un ovni. Alemania. Un ovni compite con un coche. Los resultados de las investigaciones son siempre altamente secretos y todas las apariciones de ovnis se tachan de fantasías de desequilibrados, errores de cálculo, balones sonda o nubes de formas extrañas o perturbaciones de la atmósfera como la aurora boreal. La posición oficial en las discusiones de platillos voladores resulta tan escéptica que raya el ridículo, pues las autoridades son incapaces de explicar muchos avistamientos. El espacio, la última frontera. El hombre ha ido a la Luna y ha regresado. Cuenta con sondas que orbitan en torno a los planetas, inspecciona el universo más allá de nuestra galaxia. ¿Por qué no podemos pensar que también puede darse a la inversa, que se está haciendo lo mismo desde otros lugares? Durante la celebración de simposios acerca del universo, son muchos los científicos que han declarado creer en los extraterrestres, pero entre aquellos que preparan proyectos para la búsqueda de otras civilizaciones, ninguno ha afirmado jamás creer en los ovni. Quizás porque la gran mayoría no los han estudiado. Quienes se muestran escépticos a este argumento responden que la comunidad científica está abierta a aceptar cualquier cosa nueva siempre que se demuestre su existencia.
Con frecuencia tendemos a olvidar que existen personas que se dedican profesionalmente a examinar el cielo constantemente, no solo sino sobre todo los centros militares de vigilancia espacial. En Estados Unidos, por ejemplo, existe la central subterránea de ciencia ficción de Colorado Springs, donde se concentra el sistema nervioso de la defensa aérea americana. Allí se centraliza la información de todo el mundo. 24 horas al día, una red de radar se extiende por todo el planeta y una serie de sistemas de vigilancia espacial vigila el cielo, listos para localizar cualquier vehículo sospechoso. Por ello resulta extraño que si en los últimos 30 años se han producido más de 70.000 avistamientos por parte de personas, allí nadie haya visto nunca nada. Cabe suponer que los ovni cuentan con una tecnología tan avanzada que son imperceptibles. O tal vez hay que admitir, como sostienen diversos ufólogos, que los militares saben muchas cosas que son secretas para el resto. En cualquier caso, al día de hoy, resulta difícil que una cuestión secreta permanezca como tal si incluso los casos de la CIA se han hecho públicos. Área 51, base militar secreta situada en el estado de Nevada. En su interior se realizan supuestamente estudios sobre material tecnológico y biológico extraterrestre. Otro misterio relacionado con el gobierno estadounidense es el Área 51, zona en la que al parecer se guardan restos de objetos no identificados. Tras esta breve investigación sobre la posibilidad de que exista vida más allá de nuestro planeta, podemos llegar a una conclusión. El atractivo que el misterio desempeña en la mente humana ha sido el motivo de la extensión de la conciencia del mundo que nos rodea y del desarrollo de la ciencia moderna. Nuestro deseo constante de resolver los misterios del espacio nos ha conducido a explorar el sistema solar, las estrellas y los planetas de nuestro universo y de otros. A lo largo de los últimos 500 años, hemos agotado prácticamente la exploración geográfica de la Tierra. En un mundo de robots, misiles, viajes en el espacio, ingeniería genética y de los primeros pasos hacia la creación de la vida artificial, la pregunta es si quedan todavía misterios por resolver. El hombre moderno y antiguo se han estudiado y clasificado exhaustivamente. Incluso las poblaciones remotas y no civilizadas nos parecen familiares gracias a la televisión, que 3 siglos atrás había sido considerada como magia. Teniendo en cuenta los peligros de la era atómica y el desarrollo de la guerra sobre bases científicas, nos quedará tiempo para descubrir nuevos secretos del universo antes de que se destruya la humanidad. Actualmente se anuncian con regularidad avistamientos de ovnis. El Triángulo de las Bermudas, debido a sus anomalías magnéticas y repentinas aberraciones climáticas, ha sido considerado como una puerta de acceso al cosmos. Planetas y estrellas, como animales y plantas, no viven eternamente, sino que siguen las leyes que gobiernan a todas las cosas. Nacen, siguen su ciclo vital y después mueren. También la Tierra correrá esta misma suerte. Otra cuestión es si acabaremos con nuestro propio planeta antes de tiempo, pero esto es otro argumento. Con la evolución siempre aparecen y desaparecen cosas, como por ejemplo, hace 65 millones de años se produjo una extinción inexplicable que causó la desaparición de 3/4 partes de la vida del planeta, incluidos todos los animales grandes. Han empezado a aparecer luces extrañas. Surgió una luz muy fuerte en la carretera. 2 o 3 luces delante de nosotros, de distinto tamaño, como esferas.
Y el coche se detuvo. Salimos para ver qué había pasado y ya no vimos nada. Desaparecieron igual que llegaron, dejando como chispas. Solo vimos esta luz a lo lejos que se alejaba a una velocidad increíble. Es muy difícil que exista una forma de vida como la nuestra, pero todo es posible. De hecho, es más que probable que exista vida en otros planetas, pero más primitiva. O tal vez no. ¿Hay alguien en otro planeta en este momento que mira al cielo en nuestra dirección? O tal vez no. Tal vez estemos inevitablemente solos en el espacio infinito. En cualquier caso, al mirar al universo surge una sensación muy grande, la de sentirse más cerca de nuestra Tierra, que sigue siendo, pese a sus defectos, un lugar maravilloso para vivir. Al salir fuera del universo, nos damos cuenta de lo hermoso que es nuestro planeta, con su naturaleza, sus animales, sus paisajes y su gente. Al mirar a lo lejos, tanto en el espacio como en el tiempo, se alcanza a comprender lo valiosas que son las cosas que nos suceden y que deberíamos aprender a amar más. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al Zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito. Abre tu mente.